Bueno, sí, ya, gracias. Buenos días, hermanos. Si gustan, vamos a tomar nuestros asientos para comenzar nuestro estudio de la confesión de fe. Y antes de adentrarnos a nuestro estudio, vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por este domingo que nos permites estar reunidos. Antes de comenzar nuestro culto, queremos pedir tu bendición en este estudio. Todos los que estamos aquí, Señor, tenemos que crecer en poder entender lo que enseña tu palabra, poderlo sistematizar, resumir, comprender. Y te pedimos que este estudio ayude para eso, para que como creyentes podamos tener más claridad sobre todos estos temas que están en tu palabra, y también que tú tengas a bien usar estas sesiones para salvación de los que no han creído en Jesucristo. Pedimos mucho tu ayuda y en particular, pues que lo que hoy veamos nos pueda dar más claridad acerca de lo que es la oración. Te pedimos tu ayuda y tu bendición, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hoy nos corresponde ver el párrafo 3 del capítulo 22 de nuestra confesión de fe. Bueno, ahí no está correcto, pero es capítulo 22, párrafo 3. No es lo que está acá en la pantalla, sino es capítulo 22, párrafo 3. Voy a dar lectura. Y dice así la confesión. La oración con acción de gracias, al ser una parte especial de la adoración natural, Dios la demanda de todos los hombres, pero para que sea aceptada, debe ser hecha en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Muy bien, hermanos, pues nos encontramos en el capítulo 22 acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Ya hemos aprendido algunas cosas importantes sobre la adoración. En el capítulo 1 aprendimos cómo la adoración se relaciona con la revelación de Dios. Y en el capítulo 2 vimos a quién debemos adorar y mediante quién, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la oración. Y este párrafo, hermanos, tiene 7 cosas, 7 verdades o 7 cosas a considerar acerca de la oración, que quisiera que viéramos una por una. Así que esas van a ser las 7 partes de nuestro estudio. Voy a ir mencionando cada una según vamos leyendo el párrafo. Así que vamos a adentrarnos a estas 7 partes. Número 1, lo que enseña aquí la confesión es que la adoración es parte de la adoración natural. La oración es parte de la adoración natural. Y vamos a dar lectura aquí en nuestro párrafo. Dice: la oración con acción de gracias, al ser una parte especial de la adoración natural, y ahí voy a parar. Si se fijan, lo primero que nos quiere dejar claro la confesión es que la oración no está desligada de la adoración. Sobre todo en nuestro siglo XXI es muy común pensar en la adoración como los cantos, ¿no? La música en la iglesia, los himnos, las alabanzas. Y es verdad, los himnos, las alabanzas, los cánticos son parte de la adoración a Dios,
pero no son sinónimos. Adoración no es lo mismo que música o que himnos o que cantos, sino los hermanos que redactaron la confesión veían la adoración como un término bastante amplio que incluía muchas cosas, no solamente cuestiones musicales, vaya. Y lo primero que nos aclaran que incluye aquí la adoración al Señor es la oración. Y es muy curioso, ¿no? Porque cuando oramos, normalmente pensamos que, pues sí, estamos hablando con Dios, presentando nuestras peticiones, dando gracias a Él, pero cambia mucho el enfoque cuando vemos la oración como parte de la adoración al Señor. Y quizá aquí ayuda mucho como entender, pues, qué significa adorar, ¿no? Porque si no se nos hacen términos compatibles o no entendemos la conexión, quizás es porque no tenemos bien claro qué es adorar. Adorar a Dios, hermanos, básicamente, viendo toda la evidencia bíblica, podríamos decir en términos los más claros o más sencillos posibles, la adoración tiene que ver con la respuesta que nosotros debemos dar a Dios en base a quién es Él, en base a las bellezas y perfecciones y glorias de sus atributos, todas las respuestas consecuentes que debemos dar a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho, eso es adorar. Responder a Dios conforme a quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Entonces, claro, entendiendo la adoración así, orar es adoración. Porque cuando oramos estamos respondiendo a Dios precisamente en base a quién es Él y lo que Él ha hecho. Nuestra oración se basa totalmente en eso, en quién es Dios y las obras de Dios. Así que ese es nuestro primer punto. La adoración es parte de la adoración natural. Segundo punto, la oración es demandada de todos los hombres. Y aquí nuestra confesión dice, Dios la demanda de todos los hombres. Y vamos a ver el texto que cita, uno de los textos que cita nuestra confesión, Salmo 65, 2. Salmo 65, 2. Nuestro texto dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces aquí vemos claramente que la adoración es demandada, ¿no? de toda carne, de todos los hombres. Ahora, más adelante en el estudio vamos a hablar un poco más sobre este tema, pero hasta aquí es importante entender que si todos los hombres tenemos la obligación de adorar a Dios, lo cual es claro en los mandamientos del Señor, luego entonces todos los hombres tienen la obligación de orar al Señor. Toda carne debe presentar oraciones al Señor. La oración que se compone de peticiones y acción de gracias. Es un deber para todos los humanos, para todas las personas. Y cuando decimos todos, sí estamos diciendo todos, o sea, todos los creyentes y todos los inconversos. Así como cada mandamiento es deber para creyentes e inconversos, igual también es con la oración. La oración es demandada de todos los hombres. Pero para clarificar eso vamos al siguiente punto, que es el tercero, que es que la oración debe ser hecha en el nombre del Hijo. Y vamos aquí a leer nuestra confesión. Después del numerito, aquí yo tengo un numerito 8, después de este numerito dice, pero para que sea aceptada debe ser hecha en el nombre del Hijo. Y la cita aquí es de Juan 14, 13 y 14. Vamos a leerlo. Juan 14,
13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, en el punto anterior dijimos que todos tenemos la obligación de orar, pero las Escrituras a la vez nos enseñan que aunque Dios escucha todo, porque Él es omnisciente, sabe todo, escucha en el sentido de que sabe lo que cada uno pide o cada uno da gracias, Dios oye con buenos oídos o acepta solamente las oraciones que se hacen en el nombre del Hijo. ¿Y por qué? Bueno, porque un Dios santo y justo y perfecto, para Él la oración de un pecador es una abominación, ¿no? Para un Dios justo y bueno, la oración que proviene de alguien opuesto a su voluntad, opuesto a sus caminos, opuesto a Él, no es algo agradable, al contrario, es algo desagradable. Entonces, por eso nuestras oraciones siempre tienen que ser mediadas por el Hijo en Cristo, porque de hecho nosotros nos relacionamos así con Dios. Nosotros, por nosotros mismos no estamos en paz con Dios, ¿verdad? No es por nuestras acciones, porque somos pecadores. No podemos tener una relación directa con el Dios Santo. Necesitamos de un mediador, y ese mediador es Cristo. Entonces, todas nuestras oraciones, para que sean aceptas a Dios, siempre tienen que ser en el nombre del Hijo. Y como bien lo dijo nuestro hermano Héctor, eso no significa tanto que las palabras en el nombre de Jesús, amén, sean como mágicas y que automáticamente hagan que una oración se acepta, porque un inconverso puede decir en el nombre de Jesús, amén, y no será agradable ante Dios. Sí, hay que decir en el nombre de Jesús, amén, pero lo que importa aquí es que esa persona realmente esté confiando en Cristo, que esa persona esté unida a Cristo, que sea salva. Cuando una persona está unida a Cristo y ora confiando en Él, ora refugiándose en su mediador para presentar ante Dios sus oraciones son aceptas. Fuera de Cristo no son aceptas las oraciones, sino son abominación ante el Señor. Cuarto punto, la oración debe ser hecha con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí lo dice nuestra confesión, después del numerito 9, dice, por la ayuda del Espíritu. Y el texto citado es Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y voy a leer también el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, no solamente necesitamos del mediador Cristo para que nuestras oraciones sean aceptas, sino aquí claramente Pablo dice en Romanos 8:26 que nosotros por nosotros mismos no sabemos pedir como conviene. No tenemos normalmente la perspectiva adecuada de las cosas para pedir lo que realmente necesitamos, lo que realmente glorifica a Dios. Y aquí es cuando el Espíritu de Cristo nos asiste y nos ayuda. Dice aquí que el mismo Espíritu intercede por nosotros. Y el Espíritu también, hermanos, nos dirige y nos guía. Entonces, toda oración, además de ser hecha en el nombre del Hijo, en el mediador, debe ser hecha a través de la guía y la ayuda
del Espíritu de Cristo. Número 5. La oración debe ser hecha conforme a su voluntad. Y esto aquí en la confesión está después del numerito 10. Dice conforme a su voluntad, literal. Y el versículo citado es 1 de Juan 5, 14. Vamos ahí. 1 de Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces algunas personas toman algunas promesas, como la que leímos hace rato, de que dice Cristo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y algunas personas piensan que todo lo que un creyente pida se va a cumplir, ¿verdad? Todo lo que un creyente diga y pida, Dios lo tiene que hacer. Pero aquí tenemos un texto que nos aclara bastante y nos enseña que realmente lo que Dios va a responder, lo que Dios va a hacer, lo que Él oye, en el sentido de que Él oye con agrado y atiende y responde, es lo que es su voluntad. O sea, si yo pido algo que no es voluntad de Dios darme, no lo voy a recibir, aunque pida en el nombre de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un buen padre y sabe dar buenas cosas a sus hijos. Y los que somos padres, aunque yo llevo poquito tiempo, pero creo que ya he experimentado esto, y los que llevan más tiempo, pues más, nuestros hijos nos piden cosas a veces que no les hacen bien, que les van a hacer daño, les van a lastimar, que son perjudiciales para ellos. Un buen padre no dice, ay, sí, hijito, todo lo que me digas yo te voy a dar. Ese sería un mal padre. Un buen padre solo le da a su hijo las cosas que realmente le ayudan, lo que realmente necesita. Y en este caso con Dios, lo que es su voluntad. Porque no hay cosa más beneficiosa para nosotros que la voluntad del Señor. Entonces Dios solo acepta y responde las oraciones que son conforme a su voluntad. Sexto punto, la oración debe ir acompañada de varias virtudes. Y bueno, las virtudes están aquí después del numerito 11 en nuestra confesión. Dice, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Hermanos, la oración debe ir acompañada de siempre de estas virtudes que cuando la presentamos ante Dios. La primera dice entendimiento. Y claro, ¿no? Nosotros, sobre todo en México, que es un país donde el catolicismo romano todavía es muy, muy prolífico, estamos muy familiarizados con esta realidad de muchas personas que repiten cosas, ¿no? Repiten cosas sin entender lo que dicen. Bueno, lo primero aquí que nuestra confesión quiere aclarar es que cuando uno ora a Dios, uno debe entender lo que uno está diciendo. No se trata de que las palabras sean las mejores quizás, ¿verdad? Ni que sean las más precisas a veces, pero se trata de que uno entienda lo que uno está pidiendo a Dios, que uno se exprese con entendimiento al Señor. Por otro lado, dice aquí nuestra confesión que debe haber reverencia. Y claro, no muchas personas lamentablemente alguna vez nos hemos acercado a Dios como si Dios fuera un genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que casi que es mi sirviente, que yo le digo, haz esto y pum, va a pasar. Pero no es así. Los sirvientes somos nosotros y Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el Señor. Cuando oramos nos acercamos con esa reverencia con la que nos acercaríamos a alguien con mucho poder. Si fuéramos ahorita con alguien de mucha autoridad en nuestro país o en otros países, seguro llegaríamos con cierto temor,
con cierta conciencia de que estamos ante quizás el presidente o quizás el primer ministro, pues cuánto más si vamos delante del Señor del universo. Sí, es nuestro Padre en Cristo, pero no deja de ser el Señor del universo. Y por lo tanto debemos acercarnos con un temor reverente. Sí, con confianza, porque es nuestro Padre, pero sí con reverencia. Humildad. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. No nos acercamos como si nosotros fuéramos los jefes, como si nosotros mereciéramos lo que estamos pidiendo. Nos acercamos reconociendo que solo Él es el que decide, que su voluntad es la que debe hacerse y no la nuestra. La oración no es un acto para dirigir a Dios, sino es un acto para someternos nosotros a Él, al Señor. Y luego dice fervor. Bueno, esto no quiere decir que todas nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de llanto, ¿verdad? O siempre de un sentimiento muy fuerte. Pero a la vez, como la oración, sí, hermanos, es real y es una real comunicación con Dios, sí es verdad que la oración debe ir acompañada pues, de lo que siempre sucede en una conversación real. Una conversación real va acompañada normalmente de afectos correspondientes, ¿no? Entonces, una oración acepta a Dios es una oración en la que la persona no está nada más hablando por cumplir una lista quizás, sino realmente está preocupada por lo que está pidiendo, realmente está agradecida por lo que está agradeciendo. Claro, no perfectamente, pero donde sí hay un fervor, una respuesta afectiva de la persona ante lo que está diciendo. Fe, que es la otra virtud que está aquí. Claro, dice el autor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos, eso presupone que tenemos fe, porque creemos que Él puede hacer lo que pedimos, creemos que Él sabe lo que necesitamos y creemos que Él puede hacerlo lo mejor, lo que es mejor para su gloria y nuestro bien. Amor, dice aquí también, porque en esta comunión, en esta conversación que tenemos con Dios, definitivamente lo que debe dirigir nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, en primer lugar es nuestro amor al Señor. Oramos, sí, porque necesitamos cosas, pero en primera instancia porque le amamos y queremos estar con Él. Y amamos su causa, amamos su reino y por eso pedimos que venga su reino, que se haga su voluntad. Entonces, el amor es un claro eje que dirige nuestras oraciones. Y perseverancia es la última virtud mencionada aquí. Es claro en las Escrituras que muchas veces Dios no responde algo porque quiere que perseveremos en pedir. Cristo mismo contó parábolas al respecto o historias para ejemplificar esta realidad, hablando de la importancia de perseverar en la oración y no desmayar. Normalmente cuando perseveramos en pedir algo, nuestro corazón se va cada vez alineando más al Señor y su voluntad. Quizá la primera vez que pedimos esa cosa, pues fue así como muy a la ligera, quizá fue con motivos egoístas, quizá no con el enfoque correcto. Y van pasando los días, los meses, y quizá empezamos a ver esta misma situación desde otro ángulo. Y empezamos a pedir por la misma situación, pero quizás más enfocados en la gloria de Dios en esa situación, más enfocados en la extensión de su reino en esa situación, en nuestra santificación, etc. Entonces normalmente la perseverancia va purgando, limpiando la petición y sometiéndonos cada vez más al Señor. Así que no es por crueldad que a veces Dios no responde luego, sino es para trabajar normalmente en nuestros corazones. Y bueno, saliendo ahora de este punto de las virtudes, el último punto que menciona aquí la confesión es que la oración tiene que hacerse en una lengua
conocida. Y dice aquí la confesión, después de perseverancia, dice, y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Y cita aquí 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 16 y 17. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, hermanos, este punto es muy curioso porque debemos recordar que nuestra confesión tiene muchos aspectos reformados, y aquí particularmente quiero decir reformado en el sentido de respondiendo a Roma, ¿no? Tiene muchos aspectos en los que se responde o se corrige la doctrina papista o romanista del Vaticano, pues. Y ustedes quizás sabrán que en ese entonces la Iglesia Católica Romana en sus misas manejaba oraciones y partes de la liturgia que no eran en el lenguaje entendible de las personas. Las personas no entendían nada de lo que se estaba diciendo, se decían en latín, pero la gente pues no sabía muchos latín. Entonces la confesión está respondiendo a eso diciendo que cuando la oración es con otros, o sea, cuando es corporativa, cuando hay más personas, debe ser en un lenguaje entendible para que todos podamos entender y ser edificados como Pablo lo dice aquí en 1 Corintios 14. Ahora, claro, esto también se aplica en los extremos de nuestro tiempo, donde personas quieren orar en lenguas y cosas así, y nadie entiende lo que nadie dice. Es un claro texto, ¿no? para mostrar que eso está mal. Pero nuestra confesión tiene el enfoque particular de exponer a Roma como una iglesia que, lejos de aclarar la verdad a la gente, la oculta, ¿no? Al usar un idioma que la gente ni siquiera comprende. Y pues bueno, hermanos, habiendo visto estos 7 puntos sobre la oración, vamos a proceder a unas aplicaciones nada más para llevar esto a nuestras vidas prácticas. 4 aplicaciones para nosotros los creyentes. Primero, creo que quisiera que aplicáramos y nos abrazáramos mucho del concepto de que la oración es parte de la adoración. Y para que esto, hermanos, nos ayude cuando oremos a entender la solemnidad de lo que estamos haciendo. Para que entendamos que, claro, estamos presentando peticiones, acciones de gracias, pero que lo veamos como un tiempo de adoración. Cuando oramos, estamos adorando. Cuando se dirige ahorita la adoración corporativa antes del culto, eso ya es adoración también. Y que nos ayude eso a tener estas virtudes, esta reverencia, este temor, ¿verdad? Santo, y este gozo de ver lo glorioso que es poder adorar a Dios mediante nuestras oraciones. La segunda aplicación se deriva mucho de la primera, y es, hermanos, que valoremos mucho el privilegio que tenemos. Hace rato comenté que todos tenemos la responsabilidad de orar, creyentes e incrédulos, pero Dios solo acepta las oraciones hechas en Cristo, los creyentes. Y eso nos debe a nosotros, creyentes, llenar de gratitud, de saber que porque estamos en Cristo, Dios nos escucha, Dios nos atiende como un buen Padre y no está lejos de nosotros, como en el caso de los inconversos. Y claro, la oración es nuestro deber y nunca debemos dejar de verla como nuestro deber, pero hay que, además de verla como deber, hay que verla como un deleite, como un privilegio. Es un privilegio podernos acercar al Dios del universo
y poder ser recibidos por Él sin ser rechazados por nuestros pecados, porque Cristo recibió ese rechazo ya en la cruz. Que eso nos motive, hermanos, más a orar y orar con esa conciencia. Finalmente, hermanos, siempre, la tercera aplicación, recordar lo que vimos ahorita, que las oraciones que Dios acepta son hechas en Cristo. Y creo que esto también se deriva de lo anterior que dije. Nosotros, hermanos, debemos cuidarnos de decir en el nombre de Jesús, amén, como una mera repetición que vacía, ¿no? Cuando digamos en Cristo, amén, en el nombre de Jesús, amén, que realmente nos ayude el Señor a decirlo conscientes de que lo que estamos haciendo es reconocer que sin Cristo no podríamos acceder a Dios, sin Cristo no podríamos ser escuchados, no podríamos ser atendidos y no podríamos tener esta gloriosa comunión. Entonces, la próxima vez que digamos en nombre de Jesús, amén, incluso en una oración por los alimentos, que esa verdad nos impacte, de que podemos acercarnos a Dios en su Hijo. Y la cuarta es una aplicación para nuestro tiempo de oración corporativa de los miércoles. Del principio de que cuando se ora con otros debe hacerse en una lengua conocida, como lo vimos, para que los demás digan amén. De ese principio, hermanos, vienen las indicaciones que los miércoles constantemente se dan. Si ustedes han estado el miércoles, se acuerdan que pedimos que por favor alcemos la voz para que todos nos escuchen, y pedimos también que las oraciones sean cortas para que todos participen. Bueno, no quería dejar de decir que ese principio de la edificación a los demás en la oración corporativa es lo que nos ha llevado a esas indicaciones en nuestra reunión de oración. No es porque queramos ser restrictivos, ¿verdad? Y que no queramos que nos expresemos, sino porque en la oración corporativa debemos pensar también en nuestros hermanos. Así como aquí, en la confesión, tiene que ser una lengua conocida para que los demás entiendan. Bueno, ese mismo principio lo hemos aplicado a la oración corporativa aquí. Debe ser en un tono alto para que los demás escuchen, y debe ser breve para que los demás también participen. Entonces, la próxima vez que participemos en la oración del miércoles, que lo hagamos con gozo y con estas direcciones, sabiendo que eso edifica a nuestros hermanos y les ayuda a participar más en ese momento. Y cierro con una última aplicación para los que no están en Cristo. Querido amigo, tú tienes la responsabilidad de orar. Lo vimos hace ratito. Es un deber que todos tenemos, y tú como criatura de Dios debes orar. Pero a la vez dijimos que solo las oraciones que se hacen en Cristo son aceptas. Querido amigo, si tú no estás en Cristo, aunque tienes la obligación de hacerlo, no lo puedes hacer. Y esa es la gran tragedia del hombre sin Cristo. Tiene la obligación de guardar la ley de Dios, pero no puede hacerlo por su pecado. No puede hacerlo porque Dios es un Dios santo y Él es pecador. Y querido amigo, a ti te digo que Cristo vino hace mucho tiempo, se hizo un hombre, y Él vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir, y en la cruz del Calvario Él sufrió nuestro castigo. Y particularmente, querido amigo, en este contexto, Jesucristo sufrió lo que es el rechazo en la oración, esa barrera que hay entre Dios y los pecadores. Cuando Cristo está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue una exageración, eso no fue un lenguaje figurado. En la cruz pasó eso, queridos amigos. Jesucristo, como nuestro mediador, al llevar nuestro pecado, fue desechado, maldecido, castigado por Dios, y sufrió esa ruptura de comunión como nuestro mediador
en nuestro lugar. Sufrió eso que se sufre precisamente en el infierno. El Dios airado contra él, el juicio contra él, la maldición contra él, y no el oído amoroso de un padre, sino la vara de hierro y la espada de un juez que castiga al pecador. Y eso Cristo lo hizo para que tú, querido amigo, si te arrepientes y crees en Él, puedas ser recibido con brazos de amor por el Padre. Él fue rechazado para que nosotros podamos ser aceptados. Él no fue ayudado en la cruz ni oído en el sentido o sea, que Él fue maldecido y se descargó la ira sobre Él para que nosotros recibamos ese abrazo paternal y esa perfecta comunión con el Padre. Querido amigo, te ruego que te arrepientas y creas en Jesucristo para que puedas ser salvo y puedas gozar de este glorioso privilegio de poder tener comunión con Dios y adorarlo a través de la oración. Pues bueno, hermanos, aquí terminamos nuestro estudio y vamos ahora a orar para terminar.